finalmente, para terminar este bloque, le corresponde la palabra a Camilo Castillo, presidente de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares, FESICOP. Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. En primer lugar, Presidenta, a través suyo queremos agradecer en nombre de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares la invitación a este espacio, ¿no? Nosotros somos representantes de un sector del mundo educativo que históricamente ha quedado excluido de esta discusión, ¿sí? Y sentimos que es tremendamente importante hoy día estar en la mesa para poder representar quizá la voz de los trabajadores y trabajadoras del 10% del mundo educacional, ¿ya? Una vez dicho eso, la presentación que vamos a exponer a continuación se divide en dos partes, ¿no? En primer lugar, queremos reconocer aquellos aspectos positivos que sentimos que de alguna u otra manera vienen con el proyecto de ley. Y en segundo lugar, también compartir desde la experiencia del mundo particular quizás algunas aprehensiones y recomendaciones que sentimos tremendamente necesarias para poder mejorar la convivencia y el clima educativo en todos los colegios de nuestro país. Aspectos positivos del proyecto de ley. En primer lugar, reconocemos positivamente que el Ejecutivo asuma como una prioridad la necesidad de definir políticas educativas que permitan combatir transversalmente las situaciones de acoso, discriminación y violencia escolar, ¿sí? Y desde un enfoque que nosotros entendemos, una vez habiendo leído la ley o el proyecto de ley, desde un enfoque estructural y sistémico, ¿sí? Que no solamente pretende combatir situaciones que ya ocurren, sino que también pone el foco en la prevención. Conjunto con ello, hay un elemento del proyecto de ley y que está en los aspectos que se declaran que sentimos tremendamente importante, ¿no? Y es que la ley también reconoce que la convivencia escolar, por lo demás, está directamente vinculado con los procesos de aprendizaje. Una comunidad escolar que cuenta con miembros, actores que se encuentran en una situación física, emocional, segura, probablemente también tienen mayores oportunidades y posibilidades de poder aprender mejor. Reconocemos también y valoramos positivamente lo que ya han dicho otros actores, ¿no? El énfasis en la participación de todos los actores de la comunidad escolar y especialmente también de los trabajadores y trabajadoras, que sin duda podemos colaborar desde nuestra experiencia y de nuestra expertise también a mejorar las políticas de convivencia al interior de los centros escolares. Y por último, agradecemos también que el enfoque no solamente se ponga en nuestros estudiantes, ¿sí? Que entendemos que es un foco prioritario, sino que también en los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Entendiendo también que la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras también es fundamental para ofrecer procesos educativos de calidad. Sin embargo, también tenemos aprensiones, ¿no? Y probablemente las aprensiones que vamos a manifestar son naturales desde el sector desde el cual venimos a hablar, que son los colegios particulares pagados. Quizás la primera aprensión que existe entre los trabajadores y las trabajadoras del mundo educacional tiene que ver principalmente con las fronteras del proyecto. Generalmente, cuando existen iniciativas como esta, entendemos que, por muy nobles que sean los objetivos, las fronteras del proyecto o los proyectos llegan fundamentalmente a aquellos colegios que reciben financiamiento del Estado, ¿sí? Quizás, no sé, quizás se entiende de que en los colegios particulares no se generan situaciones como la violencia escolar, pero sí ocurren. Quizás se da también bajo el pretexto de la libertad de enseñanza, pero sin embargo desde los trabajadores y trabajadoras del mundo particular entendemos que el Estado tiene una responsabilidad también, entendiendo la función social que debe tener cualquier escuela, ya sea municipal, particular subvencionada o también una escuela particular pagada. En este sentido, al leer la ley quizá damos cuenta que hay unas figuras orgánicas que existen en el proyecto que eventualmente harían inaplicable el proyecto, por ejemplo, en los colegios particulares, que muchas veces por lo demás funcionan como embajadas. Por ejemplo, se explicita la necesidad de la conformación de los consejos de profesores y los consejos escolares. Pero déjenme contarles que en los colegios particulares el problema no es si los consejos escolares son o no son resolutivos. El problema en los colegios particulares es que los consejos escolares no existen, ¿sí? Y que muchas veces incluso, ¿no?, los consejos profesores ni siquiera están constituidos. Con eso la comunidad completa, ¿no?, pierde la posibilidad de poder recoger
los saberes y expertise de la comunidad profesional, de los asistentes de la educación y docentes, para poder también colaborar en la construcción de mejores climas y políticas pedagógicas. En este sentido, déjenme contarles también que los problemas de convivencia, de violencia y de acoso también forman parte de nuestra realidad. Sin ir más lejos, ¿no? Hace algunas semanas nos llega una denuncia de una profesora de Las Condes, una profesora que está a años de jubilar, ¿sí? 2 años le deben quedar a la maestra. Una profesora que ha dedicado los últimos 30 años de su vida a educar a los alumnos de una institución educativa en la comuna de Las Condes, que recibió en su correo electrónico una amenaza de muerte. Y el día de hoy se encuentra todavía dentro de la sala de clase con ese estudiante, ¿sí? Otra de las aprensiones que tenemos, ¿no? El concepto de la ciudadanización en la empresa. Nosotros entendemos que como trabajadores no solamente somos trabajadores, sino que también somos personas. Y como personas también ciudadanos y por tanto sujetos de derecho, ¿sí? Entendemos también que en el mundo del trabajo se tienen que respetar ciertas garantías y derechos fundamentales de cualquier persona. Sin embargo, muchas veces nos ocurre o da la sensación, particularmente en los colegios particulares, que una vez que entramos y cruzamos las fronteras del liceo o del colegio, lo que termina ocurriendo finalmente es que pareciera ser que ciertos derechos se quedan afuera de la reja, ¿sí? Muchas veces debido a la presión de las propias familias, ¿no? O bien también del pretexto del interés superior de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Déjenme contarle un caso. Hoy día en un colegio norte, del sector norte de la región metropolitana, 2 profesoras que están profundamente afectadas y siendo atendidas psicológicamente, puesto que fueron acusadas de maltrato. Evidentemente, como es la política escolar, el reglamento se investigó y se logró reconocer que las profesoras no tenían ninguna responsabilidad en los asuntos de los cuales se les acusaba. Sin embargo, debido a la presión que ejercieron fundamentalmente los apoderados, hoy día esas profesoras no pueden cumplir sus funciones dentro de la institución. Entonces, de alguna u otra manera, nuestra preocupación es cómo también se compatibilizan los derechos, ¿no? Cómo las garantías que nos otorga la Constitución sí se les respetan a nuestros estudiantes como un aspecto prioritario, pero también a los trabajadores y las trabajadoras del mundo educacional, específicamente en el sector particular. En tercer lugar, creemos también necesario robustecer lo que se plantea respecto a la articulación con otros sectores, ¿sí? Reconocemos de muy buena manera que desde el Ministerio de Educación se busque también articular la política en términos de convivencia escolar con otros ministerios, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Sin embargo, nos parece y extrañamos también las posibles articulaciones que pueden existir con el Ministerio del Trabajo o con distintos organismos mutuales que tienen que ver directamente con la realidad laboral. Déjenme contarles además que un elemento fundamental en convivencia escolar tiene que ver con la salud mental y particularmente con los riesgos psicosociales que eventualmente pueden existir en una comunidad escolar. En nuestros colegios, los colegios que forman parte de nuestra federación, en su gran mayoría ni siquiera están constituidos los comités paritarios. Y ahí donde existen comités paritarios, ni siquiera se aplican los cuestionarios para evaluar los riesgos psicosociales. Yo me pregunto si esta política educativa, atendiendo también a la necesidad de cuidar la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras, no puede incluir algunas medidas que permitan fortalecer las medidas de fiscalización y sanción a aquellos colegios que no están aplicando siquiera lo que hoy día está estipulado en la ley. Por último, respecto a la responsabilidad de los sostenedores, ¿sí? Reconocemos positivamente que hoy día además se asuma que los sostenedores tienen más responsabilidad de la que supuestamente entendíamos que debían tener. Especialmente, vuelvo a repetir, en nuestros colegios, los colegios particulares, que muchas veces funcionan como embajadas. Y digo esto porque además hay que entender que muchos de los problemas, creo que también como ya se ha dicho, que surgen asociados a la violencia escolar, provienen fundamentalmente de problemas de salud mental. ¿Sí? Que además en nuestros colegios no existe ninguna regulación ministerial que exija por lo menos contar con los equipos mínimos, con la idoneidad y la cantidad de profesionales suficientes para responder a esas necesidades. En nuestros colegios no existen los proyectos PIDE.
Por lo tanto, tenemos profesionales sobredemandados que no logran responder a las necesidades educativas, pedagógicas, humanas, ¿sí?, de nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante que hoy día estemos aquí, no? Porque tradicionalmente se entiende que la realidad de los colegios particulares es la realidad de 1, 2 o 3 colegios del sector oriente. Sin embargo, no es la realidad de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo particular. Por lo mismo, consideramos tremendamente necesario que la propuesta legislativa se proponga también la necesidad de incluir elementos orgánicos que permitan también la implementación en nuestros colegios, ¿sí? Y por lo tanto también esta política sea transversal a todo el sistema educativo. Muchas gracias, Presidenta. Y finalmente, para don Camilo, dijo en 2 oportunidades que los colegios funcionan como embajadas. Yo la verdad no conozco ese concepto. Si nos puede explicar a qué se refiere con que el colegio funcionaría como una embajada. Eso, muchas gracias. Primero agradecer la pregunta, diputado, respecto al concepto. Y creemos que es importante también hacer justicia, ¿no? El concepto no nace de nosotros, ¿sí? El concepto nosotros lo escuchamos. Y lo escuchamos quizás de un caso bien emblemático y trágico por lo demás. Lo escuchamos directamente desde los apoderados de Katy Winter, ¿sí?, estudiante del Nido de Águila que fue víctima, ¿no?, del acoso de una comunidad escolar que quizás la dirección tampoco tuvo la capacidad de contener a tiempo, ¿ya? Y cuando lo escuchamos, pucha que nos generó sentido, ¿sí? Nos generó sentido a los trabajadores y a las trabajadoras del mundo particular. Porque muchas veces, como lo comentábamos en la exposición, cuando cruzamos la reja, ¿no?, que separa el establecimiento de la calle, sentimos que hacemos muchas veces, o se pretende que hagamos renuncia de ciertos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la legítima defensa. ¿Sí? Muchos de los trabajadores y trabajadoras son culpables antes de que se inicien los protocolos, por ejemplo, como ya comentábamos en algunos casos, ¿sí? Y además, en vista también de lo que hemos dicho y decíamos al principio, ¿no?, la aprehensión natural de sentir legítimamente que proyectos como este quizás nos van a llegar a influir directamente en los colegios particulares. ¿Por qué? Porque no reciben financiamiento del Estado. Y nosotros ahí entendemos que eso no debiera ser así, porque el Estado tiene una responsabilidad, ¿sí? Y no tiene una responsabilidad, en primer lugar, con los estudiantes, con las estudiantes y en general con todas las comunidades educativas. Entendiendo además que la educación, sin importar si un colegio municipal, particular subvencionado o particular, tiene una función social, ¿sí?, de las cuales todos nos tenemos que hacer responsables. Y respecto a la reflexión que se nos invitaba, tomar un poco las palabras que compartía recién José, ¿no? Probablemente ningún tema que tenga que ver con la convivencia escolar va a lograr resolverse si no somos capaces de cambiar nuestras culturas escolares, ¿sí? Sin embargo, déjenme decir que es muy complejo cambiar las culturas escolares ahí donde no hay participación. Y en nuestro colegio no hay participación, ¿sí? Eso, diputado.